Hola amantes del terror, bienvenidos a la entrega de un nuevo capítulo de esta historia de terror que espero que os esté gustando. Aún falta un gran recorrido para disfrutar de esta historia en la que poco a poco iremos descubriendo lo que le depara a nuestros protagonistas. Aprovecho para informaros que la encuesta para decidir qué duración preferís para los vídeos, estará disponible hasta finales de este mes. Espero que respondan para hacerme saber vuestra opinión. Por otro lado, si eres de los que escriben historias de terror y te gustaría que apareciera en la sección de relatos del suscriptor, no dudes en comentármelo. Recuerda darle like al vídeo, si eres una nueva o un nuevo amante del terror no dudes en suscribirte, comenta qué te ha parecido y compártelo con los demás. Un beso para las chicas amantes del terror y un abrazo para los chicos. Muchas gracias por estar allí. Sin decir más os dejo con el vídeo, que lo disfruten. Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. Septiembre Zombie. Capítulo 14. Siguieron ocupados por la casa hasta poco después de las 9 de la noche. Disponer de luz eléctrica había extendido considerablemente la duración de su día útil. Después de guardar las provisiones y cerrar la furgoneta y la casa para pasar la noche, pararon, exhaustos. Emma hizo la cena y comieron mientras miraban una película que habían encontrado. Michael, que había estado sentado en el suelo con la espalda apoyada en el sofá, miró hacia atrás poco después de las 11 y vio que tanto Carl como Emma se habían quedado dormidos. Durante un rato se los quedó mirando y contempló cómo la luz parpadeante de la pantalla del televisor les cubría el rostro de sombras nerviosas y en constante movimiento. Había sido una velada extraña. La normalidad aparente de sentarse y mirar la televisión había incomodado a Michael más de lo que se esperaba. Todo le había parecido muy cotidiano cuando habían empezado a ver la película, 1 hora y media antes. Al cabo de unos pocos minutos, cada uno de ellos por separado se había visto transportado de regreso a una época, no demasiado lejana, cuando la población del país se contaba por millones, no por centenares. Quizá la noche parecía tan extraña e incómoda por esa misma razón. Los tres habían recordado todo lo que habían perdido sin ninguna razón aparente. Carl había reconocido que se sentía culpable de vivir de esa manera cuando todos los demás habían muerto. Michael estaba amargamente desilusionado, aunque intentaba no aparentarlo. Había pasado el tiempo en el que podía aceptar una comedia alegre y barata, como la que acababan de ver, como lo que era. Una distracción temporal para sentirse bien, un anestésico para el cerebro. En ese nuevo tiempo, todo lo que hacía y veía lo llevaba a pensar en temas que no quería considerar y a formularse preguntas que no quería responder. Al menos aún no. Su falta de concentración había llegado a tal extremo que no se dio cuenta de que la película había terminado hasta que los títulos de crédito llevaban varios minutos pasando por la pantalla. Sumido de nuevo en negros pensamientos, siguió sentado con la espalda apoyada, esperando que la pantalla se quedara finalmente en blanco. Cuando terminó la música y fue sustituida por el silencio, abrió otra lata de cerveza y se estiró en el suelo. Durante un rato más siguió tendido en silencio y escuchó con atención el mundo alrededor. Carl estaba roncando con suavidad y Emma movía en sueños, pero, aparte de eso, los dos estaban en silencio. Desde fuera llegaba el traqueteo constante del generador en el cobertizo, y también oía el fuerte viento meciendo las copas de los altos pinos que rodeaban la granja. Más lejos, Michael casi llegaba a oír el quejido bajo y ominoso de una tormenta distante que se acercaba con rapidez. A través de una cortina medio abierta vio cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban la ventana. Se incorporó de golpe, sorprendido, cuando captó movimiento en el exterior de la parte trasera de la casa. ¿Habría alguien allí fuera? Michael saltó y pegó la cara al cristal, con los nervios disparados. Escudriñó la oscura noche, preguntándose si los ruidos mecánicos que producía el generador habrían actuado como la música clásica en la ciudad, y habían atraído la atención de supervivientes que de otra forma habrían permanecido ignorantes de su llegada a Penn Farm. No podía ver nada.
Con la misma rapidez con la que limpiaba el vidrio, la lluvia del exterior y la condensación del interior volvían a empañarle la visión. Los otros seguían durmiendo. Michael atravesó la casa corriendo y cogió una linterna que habían dejado deliberadamente en un aparador del recibidor. La linterna era potente. Michael fue siguiendo el círculo vacilante de luz blanca a través de la puerta trasera de la casa, que había abierto con precaución. Salió al frío aire nocturno e iluminó alrededor, sin hacer caso de la fuerte lluvia, que rápidamente le empapó la ropa. Ahí estaba de nuevo. Sin lugar a dudas, había movimiento cerca del generador. El pulso se le aceleró mientras avanzaba por el jardín y se detenía a solo unos pocos metros del cobertizo. Cerca de las paredes del pequeño edificio de madera vio 4 cuerpos desgreñados. Incluso con la limitada luz de la linterna y con la molestia del viento, la lluvia y la tormenta que se acercaba, resultaba evidente que se trataba de 4 víctimas más de la enfermedad, el virus o lo que fuera que había diezmado la población la semana anterior. Michael se quedó mirándolos con curiosidad e incomodidad mientras uno de los cuerpos se estrellaba contra la puerta. En lugar de volverse y alejarse tambaleante, como Michael había esperado, la desaliñada criatura empezó a rodear el cobertizo, tropezando y resbalando en la hierba mojada. Algo no iba bien. Michael tardó casi un minuto en descubrir qué era, y luego lo vio claro. Estos cuerpos no iban a marcharse. Sus movimientos eran tan lentos y sin voluntad como los de los otros cientos de cadáveres que habían visto, pero no había duda de que estaban dando vueltas alrededor del cobertizo. Cuando 3 de los 4 cuerpos se encontraron momentáneamente fuera del camino hacia la puerta, Michael empujó a un lado al que quedaba y pasó al interior. Le costó pensar por encima del ruido ensordecedor del generador, pero encontró los controles que regulaban la máquina y la paró. Después de secarse la cara y las manos en una toalla sucia y detenerse para cobrar aliento, volvió al exterior. Al cerrar la puerta del cobertizo ya se encontraba solo. 3 de los cuerpos se habían ido. Pudo ver al cuarto alejándose trabajosamente de la casa. A pesar de haberse ido a la cama exhausto, Michael estaba despierto, levantado, aseado y vestido a las 6 de la mañana siguiente. Había pasado otra noche incómoda y en vela en su mayor parte, dando vueltas y más vueltas sobre el suelo duro al lado de la cama de Emma. Estaba contento de haberse despertado antes que ella. Emma no le había dicho nada que le hiciera pensar que le molestase que él durmiera allí, pero le preocupaba un poco que ella pudiera malinterpretar sus razones. Pensar a lo que pensara Emma, él se sentía mejor no teniendo que dormir solo. Aunque tenía casi 29 años, Michael había pasado las últimas horas de oscuridad encogido de miedo como un niño asustado. Por la cabeza le habían pasado todo tipo de pesadillas irracionales como las que no le habían asaltado desde que tenía 8 o 9 años. En la oscuridad de la noche se había escondido bajo las sábanas, de los monstruos que acechaban detrás de la puerta, y se había encontrado sentado muy tieso en medio de la penumbra, seguro de que algo terrible e inidentificable estaba subiendo las escaleras para atraparlo. Sabía que no había nada y que los ruidos que oía solo eran los crujidos y los gruñidos poco familiares de la vieja casa, pero eso no le servía para tranquilizarse. Le era imposible ignorar el miedo. De niño, sus padres siempre habían estado allí para rescatarlo y tranquilizarlo, pero ya no. Ya no había nada ni nadie que pudiera ayudarlo, y la realidad de más allá de la puerta de la granja era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido tener nunca. Cuando las primeras luces del alba empezaron a penetrar en la casa, recuperó su aplomo. El incómodo miedo que había experimentado fue rápidamente reemplazado por una íntima sensación de estupidez y de vergüenza por haber estado tan aterrorizado durante la noche. En algún momento de las largas horas que acababan de pasar, cuando el viento aullaba en el exterior, y sacudía y azotaba con furia los árboles, se había cubierto las orejas y había apretado fuertemente los ojos, rezando para quedarse dormido y despertar en cualquier otro sitio. Aunque nadie lo había visto ni oído, se sentía avergonzado de haber permitido la aparición de una fisura en su fachada, por lo general imperturbable, casi arrogante. La casa era fuerte, segura y sólida, y Michael no debería haberse preocupado. A pesar de todo lo que se había imaginado en la oscuridad, nada ni nadie había intentado penetrar en Penn Farm. Aún atontado por el sueño, fue a la cocina y encendió el hornillo de gas. El ruido bajo y constante del quemador le resultaba extrañamente relajante y tranquilizador, y se alegraba de que el pesado silencio de las primeras horas de la mañana se viera finalmente perturbado. Un poco más relajado, hirvió agua y se preparó una taza de café fuerte y solo. Se sirvió un pequeño desayuno, pero solo pudo comer un par de bocados.
Estaba aburrido, cansado e inquieto, y necesitaba encontrar algo que hacer. Como había tenido la oportunidad de descubrir, esos días un minuto desocupado tenía la tendencia a parecerse a una hora, y una hora vacía era como mucho más que un día. Una puerta abierta al otro lado de la cocina conducía a un office, en el que entró Michael sin ningún objetivo concreto. En el rincón más alejado de la habitación había una pila de cajas vacías y otras basuras que aún no habían tirado. Habían considerado ese espacio como el menos importante de la casa y lo habían utilizado para poco más que como almacén temporal. Durante 1 o 2 segundos, Michael pensó en intentar ordenarlo un poco, pero no se pudo convencer. Demasiado esfuerzo, demasiado temprano. En lo alto de la pared frente a la puerta por la que acababa de entrar había un estante. Solo era una tabla de madera con barra sujeta por 3 escuadras oxidadas en la que se encontraba una gran pila de trastos. Le picó la curiosidad. Arrastró una silla por la habitación y se subió a ella para echar una ojeada. A primera vista no parecía haber nada de interés, solo algunas herramientas viejas de jardinería, botes de vidrio llenos de clavos, cerrojos, tornillos y cosas por el estilo, pero entonces se encontró con algo inesperado e inconfundible. La culata de una escopeta. Tiró con cuidado, sacó el arma de entre los trastos y se quedó allí, manteniendo precariamente el equilibrio en la silla y admirando el arma cubierta de telarañas y suciedad. Instintivamente volvió a subir la mano y tanteó a lo largo del estante, primero hacia la izquierda y después hacia la derecha de donde había encontrado la escopeta. Con los dedos totalmente extendidos fue acercando una caja de cartón hasta poder cogerla. Se puso la escopeta bajo el brazo, abrió la tapa de la caja y vio que estaba llena de munición. Como un niño con un juguete nuevo, bajó de un salto y lo llevó todo a la cocina. Emma se levantó a las 8:30, y Carl unos 3/4 de hora más tarde. Encontraron a Michael sentado ante la mesa de la cocina, limpiando la escopeta. Había estado trabajando en ella al menos durante 2 horas, y casi había acabado. Levantó la mirada hacia Emma. Ella parecía tan cansada como él. ¿También se habría pasado la noche en vela? ¿Qué estás haciendo? Acabó preguntando Emma después de prepararse algo de beber. La he encontrado hace un rato. Contestó Michael, reprimiendo un bostezo. Pensé que estaría bien limpiarla. ¿Para qué es? Preguntó Carl. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que había bajado la escalera. Michael se encogió de hombros. Para disparar contra cosas. Contestó inexpresivo, sin pizca de sarcasmo o humor. Eso ya lo sé, idiota, pero ¿para qué la vamos a utilizar nosotros? Michael bajó la escopeta. No lo sé. Maldita sea, espero que no la necesitemos nunca. Era evidente que a Carl le interesaba el arma. Se sentó junto a Michael y la cogió. Como se había pasado toda la mañana limpiándola, a Michael le molestó que Carl hubiera decidido meterse por medio. Déjala. Aún no he acabado con ella. ¿Has utilizado alguna de estas? Preguntó Carl, repentinamente despierto y mucho más animado. No, pero... Yo, sí. A veces le hacía algún trabajo a un tipo que solía disparar. No me gusta. Intervino Emma desde el otro lado de la habitación. Estaba de pie al lado del fregadero, tan lejos de la mesa como podía. No la necesitamos. Nos tendríamos que deshacer de ella. No estoy tan seguro. Ni siquiera sabemos si aún sigue funcionando. No veo ninguna razón para que no lo haga. Interrumpió Carl. ¿Te importa si la pruebo? Sí me importa. Contestó Michael, mientras intentaba sin éxito que le devolviera la escopeta. Maldita sea, me he pasado horas tratando de... Carl no le escuchaba. Se levantó de un salto de la silla, cogió un puñado de munición y salió al exterior. Michael miró a Emma y lo siguieron. Cuando llegaron a la puerta delantera ya pudieron oír a Carl cargando y disparando repetidamente la escopeta. ¿Estás seguro con esa cosa? Preguntó Emma mientras salían. Michael no contestó, aún enfurruñado porque le había quitado la escopeta. Miró enfadado cómo Carl la cargaba. Va perfecta, ¿sabes? Balbuceó Carl excitado. Es precisamente lo que necesitamos. Estos días nunca sabes qué vas a encontrarte al doblar una esquina. No sé qué me da más miedo. Intervino Michael en voz baja. Que haya miles de cadáveres andando por todas partes o él con esa jodida arma. Emma consiguió esbozar una media sonrisa, que desapareció en cuanto Carl levantó la escopeta y se dispuso a disparar de nuevo. Apretó con fuerza la culata contra el hombro, cerró un ojo y apuntó en la distancia.
¿Qué demonios estás haciendo? Gritó Michael. Eres estúpido. Solo nos falta que esa cosa te estalle en la cara y te envíe al otro barrio. No pasa nada. Contestó Carl sin mover o bajar la escopeta. Sé de estas cosas. No va a estallar. Déjala, por favor. Intervino Emma. Mirad esto. Le voy a dar. Intrigado, Michael se colocó detrás de él y miró a lo largo del cañón de la escopeta. Carl estaba apuntando a través de un hueco entre los árboles hacia un campo donde un cuerpo solitario caminaba torpemente por el barro. Déjalo en paz. ¿Quieres? Le voy a dar. Repitió Carl. Clavó los pies y situó el cuerpo en la mira. ¿Qué le va a pasar? Pero si probablemente ni se dará cuenta de que le han disparado. Primero tendrás que darle. Oh, seguro que doy a ese cabrón. Contestó Carl. Apretó el gatillo y disparó. El ruido ensordecedor del disparo resonó durante lo que pareció una eternidad, y produjo un eco sin fin a través de los campos, que hasta entonces habían estado silenciosos. Mierda, he fallado. El cuerpo del campo se detuvo. Se ha parado. Comentó Michael sorprendido. Dios santo, ha oído el disparo. Debe de estar vivo. Aturdido, Carl avanzó unos pasos, vacilante. No le he dado, ¿verdad? Preguntó ansioso. Mierda, solo estaba intentando. Cállate. Le interrumpió Michael. No le has dado. Mientras miraban en la distancia, el cuerpo en el campo empezó a moverse de nuevo. Sin embargo, en lugar de seguir a través del campo embarrado, había cambiado de dirección. El desastrado hombre caminaba en dirección a la casa. Emma no podía creer lo que estaba viendo. Viene hacia aquí. Eso parece. Michael no dijo nada. Siguió mirando durante unos segundos más hasta que estuvo completamente seguro de que el hombre se dirigía hacia ellos, entonces corrió a encontrarse con él. Excepto los supervivientes en Northwich, esa era la primera persona que había visto que había reaccionado conscientemente a lo que ocurría a su alrededor. Y pensar que unos momentos antes Carl lo había estado apuntando con la escopeta. Emma salió detrás de Michael y Carl la siguió pisándole los talones. La vista desde la granja había sido engañosa. Había una hondonada entre Michael y el hombre que añadía una distancia adicional además de una subida inesperada. Este siguió avanzando rápidamente a través del barro desnivelado y pegajoso, sin perder de vista al solitario desconocido. Se forzó a correr más y más rápido. Quería gritarle, pero no podía. Tenía la boca seca y el corazón desbocado por el esfuerzo y la excitación. Ya te alcanzaré. Resolló Carl, incapaz de seguir el ritmo de la inesperada carrera. Emma volvió a la cabeza para mirar a Carl y de nuevo miró a Michael, que había dejado de correr y daba caminando los últimos pasos hacia el hombre. Dios, tío. Dijo Michael entre jadeos. Las posibilidades de que te viéramos ahí fuera. Perdió pie en el resbaladizo barro, se fue hacia adelante y cayó sobre una rodilla. Levantó la mirada hacia el rostro del hombre y, en un instante, toda la esperanza y la euforia que había sentido desaparecieron. Solo era otro de esos putos cuerpos inútiles, un cascarón vacío, vestido con harapos que le venían grandes, gris verdoso, la piel como picada de viruela. Tan patético e inútil como todos los tristes cabrones que habían visto antes. Abatido, Michael se puso en pie y se volvió para decírselo a los otros. Es una mierda. Es una puta mierda. Este cabrón está tan muerto como todos los demás.